Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente por aquí. Bienvenidos nuevamente bienvenidos en este segundo día de conferencias, ¿no? De este Seminario Internacional de Economía y Finanzas Avanzadas en un entorno de incertidumbre. En este segundo día tenemos ya la tercera conferencia con el PSG Ambrosio Ortiz Ramírez. Bien, para dar inicio vamos a presentar una pequeña semblanza del doctor y además de ello, pues comentar que el título de esta conferencia es Escenarios Monte Carlo y Riesgo Mercado con el modelo de gesto. Bien, entonces el PhD Ambrosio Ortiz Ramírez es actuario por la UNAM y doctor en ciencias financieras por el ITESM en Ciudad de México. Además, es profesor e investigador en la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, donde ha impartido cursos a nivel de licenciatura, posgrado, ¿no? Maestrías, ¿no? Doctorados, en la sección de estudios de posgrados e investigación. También el doctor ha coordinado 14 proyectos de investigación internos sobre temas de finanzas cuantitativas aplicadas y ha dirigido 5 tesis de doctorado, ¿no? y 30 tesis de maestría. Regularmente también el doctor participa como árbitro en varias revistas de finanzas y economía financiera. Tiene distintos reconocimientos a nivel nacional, ¿no? e internacional, y también es conferencista, y su ámbito de desarrollo en temas de revisión es artículos, por ejemplo, de derivados, matemáticas financieras y riesgos para la Asociación Mexicana también de Intermediarios de Valores. Bien, es un honor para nosotros poder contar con el doctor Ambrosio Ortiz Ramírez en este ciclo de conferencias, en este segundo día de conferencias. Bien, bienvenido, estimado doctor Ambrosio. Muchas gracias por aceptar la invitación por parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor. Bueno, este, antes que nada, agradezco al comité organizador esta invitación. Espero que les sea de útil para todos ustedes. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Se titula Escenarios Monte Carlo y riesgo mercado con el modelo de Geston. Y para esto, lo que vamos a platicar es lo siguiente. Eh, Vamos a hacer algo que se llama calcular el valor en riesgo y el valor incondicional de un activo mediante simulación Monte Carlo, considerando dos métodos. El primero es modelar las trayectorias de un activo a través de una ecuación diferencial estocástica que conocemos como movimiento hamiltoniano, y también vamos a hacerlo con el modelo volatilidad estocástica de Heston. Para esto, hay que presentar algunas características teóricas de ambos métodos y su descripción en un esquema de Euler, ¿sí? Obviamente que estos modelos no son comparables, pero para hacerlos comparables, lo que vamos a hacer es igualar la sigma del movimiento hamiltoniano con V sub 0, que es la variancia inicial, y si sacamos raíz, es la volatilidad inicial del modelo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que las características de este modelo, como es la ρ y la sigma, hacen un efecto que mejora el desempeño de la medición de riesgo de mercado de un activo. Entonces, comenzamos con este contenido. Les voy a hablar sobre una introducción, obviamente algunos conceptos teóricos. Vamos a pasar a la metodología, un ejemplo, riesgos financieros, lo que es el movimiento hamiltoniano, unas características del modelo de Heston y finalmente la parte de Monte Carlo. Después vamos a ver los resultados, unas conclusiones y finalmente unas referencias. Entonces, si nos vamos a la historia, vamos a ver que en sus orígenes los métodos Monte Carlo se conocieron como muestreo estadístico. Y el nombre fue popularizado por Stanley Ulam y Enrico Fermi, John von Neumann y Metropolis. El nombre de Monte Carlo fue referencia a un famoso casino en Mónaco donde el tío Ulam pedía prestado dinero para jugar. Posteriormente, es probable que el uso inicial de este término sea el de Enrico Fermi, en el cual utilizó un método aleatorio para calcular las propiedades del neutrón descubierto por Chadwick. Hoy en día, los métodos Monte Carlo son fundamentales en las simulaciones del proyecto Manhattan, como hemos visto en la historia, y aunque estaban limitados en esa época por los eventos computacionales, hoy este,
vemos ya cosas impresionantes, ¿no? Como es lo que sigue ahorita, que es la computación cuántica. Eh, y para esta parte, pues, ¿no? Pues los métodos de integración son métodos de muestreo que están basados en teoría de probabilidad. Están sustentados en un número determinado de ensayos de los cuales se extrae información de interés y se basan en dos resultados muy importantes que ustedes ya conocen, que es teorema de equilibrio central y la ley de los grandes números. Un ejemplo que es muy clásico en la parte de simulación es calcular pi por Monte Carlo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, consideramos un cuadrado de radio 1, necesitamos una circunferencia de radio 0.5. Aquí aplicamos la cociente de la circunferencia, generamos dos uniformes, X y Y, en el espacio 0,1. Entonces, contamos solo las que están en la frontera, es decir, x menos h al cuadrado más y menos que al cuadrado menor que r cuadrada. Y si ya conocemos el área de un círculo es esta, entonces con r igual a 0.5 sustituimos y resulta que pi, la aproximación es 4 veces a. Pero esta a está dado por dos partes. Uno, los que generamos y aquellos que cumplen con la condición. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, eh, Contamos los totales y contamos los casos favorables. Entonces, en este sentido, pi va a ser el cociente de los casos favorables entre los casos totales y eso nos va a dar una aproximación a pi. Obviamente que a mayor número de simulaciones, la aproximación de pi será mejor. Ese es un primer ejemplo que vemos en finanzas computacionales o otro ejemplo que es teórico muy bonito es el método de Box-Müller, donde la parte matemática está sustentada en un cambio de variables cartesianas a coordenadas polares. Entonces, lo que hacemos es generar dos uniformes, un 1 y un 2, hacemos r cuadrado igual a menos 1 de 1, entonces r cuadrada es igual a exponencial, se distribuye con una exponencial del parámetro 2, y teta es uniforme, de tal manera que sus parámetros son 0 y 2pi. Bajo estas condiciones, con la transformación polar, hacemos x igual a r coseno de teta, sustituimos y resulta que el algoritmo se, este, se resume en generar x y de tal manera que podemos reivindicar a teta, r, x y y, ¿no? Obviamente que es un ejemplo teórico muy bonito y en la práctica lo que tenemos que hacer es pruebas de normalidad y observamos que aquí ajusté yo una normal, así como el anterior profesor José Antonio nos estaba diciendo que es importante hacerlo Python, obviamente esto lo hicimos en Python, ¿no? Paso a la parte teórica, donde aquí en México hay algunas reglas que se llaman disposición de carácter general aplicadas a las instituciones de crédito de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, lo cual define cómo son los riesgos y los clasifica en dos grandes grupos, que es cuantificables y no cuantificables. A su vez, estos se clasifican discrecionales y no discrecionales, ¿no? Y los no cuantificables en estratégico, negocio y reputación. Obviamente que la calificación parte de definir los cuantificables, que son aquellos riesgos en los cuales tenemos una base estadística para poder modelarlos, y los no cuantificables, en los cuales no tenemos esa base estadística, pero afectan obviamente al negocio. Y aquí lo interesante es que dentro de los discrecionales tenemos el riesgo de crédito, liquidez, mercado y concentración y los no discrecionales, el cual es el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Me voy a concentrar en el riesgo mercado. ¿Qué es el riesgo mercado? Pues es una parte en la cual está inmersa en lo que es la emisión de riesgos financieros, que es un proceso para proteger el valor económico de una empresa mediante la gestión y la exposición del riesgo financiero. Principalmente riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez, que son la parte de riesgos financieros, ¿no? Así como algunos efectos de riesgo operacional. Este proceso requiere identificar las fuentes de riesgo, medirlas y elaborar planes para mitigarlas, ¿no? Entonces, los reguladores en cualquier parte del mundo utilizan una medida para tener una cantidad de capital como reserva, ¿no? Como en la ponencia anterior. Y en caso de una crisis financiera, como ya hemos visto esos eventos desde la crisis subprime hasta la crisis de el COVID, la crisis de Rusia este, y las aplicaciones de VAR se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Que es reportes, pasivo, control de riesgos, defensivo y opción de riesgos, que es el activo. Eh, ¿Cómo vamos a medir la eficiencia del riesgo de mercado? A través de dos maneras, ¿no? El análisis prospectivo, que es el backtesting, y el análisis estrés, ¿no? ¿Qué es el análisis prospectivo? Son pruebas estadísticas para la comparación de los resultados diarios de la operación con las mediciones de riesgo generadas por el modelo. Si estas son lo suficientemente próximas, no se cuestiona el modelo. En caso contrario, pues sí. Y para esa parte, si hay diferencias significativas, hay que hacer una serie de mediciones y hacer algo que se llama backtesting, que es análisis prospectivo, donde está basado, teóricamente hay pruebas robustas que son basadas en rebases de VAR, y la prueba clásica es la prueba de Kopek, donde nos dice
Si estás en un cierto intervalo donde tu semáforo es verde, si hay ciertas rebases, o si está en amarillo o si está en rojo. Y eso parte de los reportes que tenemos que hacer como avisos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, supongo que tenemos 100 mediciones de VAR durante 100 días seguidos, ¿no? Con una prioridad o confiabilidad del 95%. Eso significa que las pérdidas, 5 de esos 100 días de operación podrían ser mayores al VAR calculado para ese día, ¿no? Con pruebas de desempeño, verificamos que se cumple la hipótesis de que la confiabilidad de la medición es la propuesta por el modelo, es decir, 95%. Estimamos esas mediciones, hacemos el mark to market y las condiciones nos van a decir frecuencia semestral, horizonte de 250 días, es decir, tenemos que tener un rolling bar de 252 días, un año, calcular el VAR 99% y periodo de tenencia de un portafolio de un día. Entonces, a través de esta parte hacemos el backtesting. Lo siguiente es el análisis 3, que es hay que ejecutar pruebas en las cuales hay eventos extremos que afectan a las variables financieras y económicas, las cuales están fuera, esos eventos, por eso tenemos que reservas, de la capacidad predictiva del modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacerlo en dos partes. Una, selección de eventos de estrés, seleccionar esos eventos y considerar escenarios que exponen esas posibles debilidades de portafolio bajo condiciones extremas de mercado. Y reevaluamos el portafolio, es decir, calcular las P&Ls, que es Profit and Losses, o pérdidas y ganancias estresadas, ¿no? Que es la diferencia entre el valor bajo supuestos de estrés y el valor actual del portafolio. Esas son las dos maneras en las cuales vamos a medir la eficiencia de la emisión de riesgo de mercado. Eh, Ahora sí, pasamos a la parte analítica. ¿Qué es el riesgo de mercado? Es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden en la evaluación de los o sobre los resultados esperados de operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasa de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros, ¿no? En la vida real, estos factores de riesgo están asociados a cuántos instrumentos están dentro del portafolio. Y por ejemplo, aquí no estoy haciendo mención de que aquí los price vendors o los proveedores de precios hacen, entre muchas otras cosas, curvas en las cuales uno las puede tomar como factores de riesgo y hacer tu análisis de riesgo mercado y hacer todos los análisis sobre los reportes. Definimos aquí qué es el valor riesgo, que es adoptado por instituciones financieras como medida de riesgo de mercado, tiene sus orígenes en JP Morgan desde los 90, 93, 94, con el documento de Riskmetrics, de los cuales hay muchas versiones, y cómo se define como la pérdida máxima esperada de una inversión con duración de tiempo específico, dado un cierto nivel de confianza, bajo condiciones normales de mercado. Entonces, matemáticamente, lo que tenemos del VAR, si definimos el nivel de confianza alfa o presentir un menos alfa y no tiempo t, se define la pérdida máxima que se espera no exceder con una pérdida alfa durante el periodo de tiempo t. Si tenemos L, la variable aleatoria que representa la pérdida, definida como L igual a menos ST menos S0 o L igual a menos R, donde este es el valor de los precios y R es el rendimiento, entonces el VAR al nivel alfa es el 1 menos alfa por iésimo cuantil de la visión de pérdidas. Matemáticamente es VAR al nivel de confianza alfa es el ínfimo de este número que es las pérdidas L que están en los reales, tales que la probabilidad de que esta L, que es mayúscula, las pérdidas, sean mayor que ese número, es menor o igual que un 1 menos alfa. Así es como definimos el VAR cuando tenemos las L's. Si tenemos el rendimiento, porque en la vida real, ya sea que, como diga el manual de riesgos, reporta el VAR como una pérdida o como rendimiento, definimos el VAR a nivel alfa si tenemos un rendimiento como menos el ínfimo de R que está en los reales, tal es que la probabilidad de que ese rendimiento sea menor que R es mayor que una alfa. Y tenemos otra medida de riesgo, que es el CIVAR, que lo vamos a definir como una esperanza condicional, dado que la pérdida promedio esperada excede el VAR al nivel alfa. ¿Qué significa esto? Que es menos el ínfimo de la esperanza, tal es que esa pérdida es mayor que el VAR, dado esa L. Es decir, es una esperanza condicional. O como decimos, si tenemos una función de distribución acumulada de las pérdidas, L, es 1, el CIVAR es 1 entre 1 menos alfa de la integral de bar de alfa a nivel alfa hasta infinito, donde que este infinito es relativo, de L por dfll, donde f de L es la función de distribución acumulada de las pérdidas. Teóricamente así es como se define. En la práctica lo que vamos a tener son observaciones. Si consideramos un rendimiento R, el CIVAR a nivel alfa es el promedio de rendimientos en la cola inferior al alfa denso percentil, cosino
representar la pérdida. Entonces aquí tenemos de nuevo la expresión para el CIBAR. Ejemplo, es muy interesante poner ejemplos, ¿no? Porque así es como uno le entiende. Es el CIBAR al 10% a 10 días representa la pérdida promedio de las pérdidas en un periodo de 10 días, dado que la pérdida está en el 10% de la cola izquierda. Es decir, resume el promedio de la pérdida que podría ocurrir más allá de un nivel de confianza dado. Entonces, si tenemos observaciones, como usualmente ocurre en la práctica, ya sea de un portafolio o de un activo o de cualquier índole de un instrumento, tenemos esas versiones realizadas y ordenadas x1 hasta xn, entonces de una variable x, y que alfa por cien de los casos es igual a n de alfa, porque es interesante poner n de alfa cuando uno está haciendo la programación. Depende, por ejemplo, en Visual Basic uno tiene que definir este n de alfa como de tipo, no de tipo float, sino de tipo variant, para que lo pueda hacer el entero de esas cosas, porque no podemos hacer el promedio, digamos aquí, 1 a la 5.1. Bueno, pues matemáticamente podría ser, pero no nos va a dar algo consistente con esta fórmula, que va a ser 1 entre n de alfa, donde n de alfa es un número que nos va a decir hasta dónde va a ser el promedio de esas X y observaciones, ¿no? Y algo interesante, que es una medida de riesgo corriente, por eso lo utilizan mucho los reguladores hoy en día, que es satisfacer ciertas propiedades, ¿no? Y la más interesante es la propiedad de subjetividad, que está relacionada con la diversificación de portafolios, que a mayor diversificación o mayor parte de que tenga un activo y la correlación, obviamente que ese riesgo se va a ir diversificando, ¿no? Y satisface ciertos axiomas que son definidos por Asner del 99. Ahora sí parto de la parte de cuáles son los métodos para calcular los más conocidos, que es el simulación histórica, en la cual generamos escenarios con cambios de factores de riesgo, revalamos en esos escenarios, hacemos el cálculo de las pérdidas y ganancias, y las ordenamos de menor a mayor y aplicamos una función para sentir para calcular el VAR, obviamente. El segundo método es paramétrico varianza-covarianza, donde suponemos que esos factores de riesgo son como una normal multivariada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una sola serie de observaciones, pues tenemos nada más una media y una sigma, pero si ahora tenemos digamos, una matriz, entonces vamos a tener un vector de medias y una matriz de varianza-covarianza. Entonces, bajo esas condiciones hay fórmulas cerradas para calcular el VAR. Y lo que tenemos que hacer aquí es evaluación de la posición inicial y es un método analítico. Quiere decir esto que tenemos una fórmula cerrada, ¿no? Al contrario de simulación histórica, donde depende si lo hacemos en Visual Basic, en R o en Python. Cada software tiene una manera diferente de calcular los percentiles. El método Monte Carlo, que es la aplicación de modelos estadísticos a los factores de riesgo, para la generación de escenarios futuros basados en esos modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación del portafolio en cada escenario se hace para obtener la decisión de precios y ganancias o o P&Ls, la identificación del VAR como un cuadril específico de distribución. ¿Cuáles son las etapas? Son identificas los factores de riesgo, modelas esos factores de riesgo, generas escenarios, evalúas el portafolio en cada uno de esos escenarios, calculas de nuevo tu vector de precios y ganancias y estimas el VAR y el CIVAR. Eh, y paso ahora a la parte del movimiento geometroniano, que es un proceso estocástico, que es conocido por sus propiedades estadísticas. Una de ellas interesante, que es los valores finales de las trayectorias de un movimiento geometroniano, se escriben como una log normal. ¿Qué significa esto? Que son positivos, porque no tenemos que tener precios negativos, y es un proceso casi con dirección log normal, con tendencia a vital constantes. Y su expresión está dada por esta, que es ds sub t entre s sub t es igual a mu por dt más sigma de dw sub t. ¿Qué significa eso? Que vas a tener la parte determinista, que es esta, y la parte aleatoria, que es sigma por dw. Y este dw pues, es un movimiento browniano, y las variaciones que uno observa en los mercados, o bueno, teóricamente así es como está el modelo, es modelada por esa sigma. En cursos más avanzados, bueno, se ve, eh, se trata de algo que es, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Porque aquí dice, es una ecuación diferencial estocástica, bueno, significa que la solución es esta, a través del lema de Ito, y aquí lo interesante que observamos que tiene una tendencia exponencial, y tenemos aquí igual a sigma, ¿no? Cuando estamos haciendo la discretización, este proceso lo vamos a dividir en un tiempo t a través de algo que se conoce como
discretización de Euler, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para generar trayectorias? Bueno, tenemos los parámetros iniciales, S0, R, N, el número de periodos de tiempo, delta T es la duración de cada periodo de tiempo en años, M, el número de trayectorias y cuáles son los parámetros, que son constantes, que es la μ y la sigma. Ahora, el paso 1 es, hacemos delta T igual a T sobre N, después establecemos la semilla para la trayectoria inicial de cualquier entero positivo, generamos las variatorias ZJ para J igual a 1, 2 hasta M, y a través de esta discretización tenemos un valor inicial que se va a ir actualizando S sub t más delta t, dado que tienes mu y sigma. Y esto que observamos aquí, el raíz de delta t por z sub t, es un proxy para lo que tenemos acá, ¿no? Que es el browniano, ¿sí? Entonces, después calculas el VAR y el CIVAR, ¿a través de qué? Ya generaste precios, pues ahora calcular rendimientos, que es el valor final que tengas, réstale cada una de esas series, réstale tu valor inicial y generas rendimientos. Tomas el vector de rendimientos finales y este, este vector refleja la prueba de pérdida y ganancia. Por último, calculamos el VAR y el CIVAR de esta manera, ¿no? VAR como menos percentil de RI por 100 por 1 menos alfa y el CIVAR como menos la esperanza de RI, tal que RI es menor que el VAR. Esas son las expresiones discretas para calcular tanto el VAR y el CIVAR. Paso ahora a la parte aleatoria, que es un modelo de voluntad estocástica de Heston de 1973, donde sus principales bondades es que hace que la evidencia empírica nos dice que hay asimetría, exceso de cortosis en los rendimientos. Eso significa que la volatilidad del activo subyacente pues no es constante y en la práctica esas volatilidades de opciones para diferentes plazos y precios no son constantes y tienen una serie en forma de Smile o Semir. Y que la volatilidad implícita es aquella que hace que la diferencia entre el precio de mercado y el precio de Black-Scholes Merton sea igual a cero. Y los artículos seminales de Juli White 88, 91, de Stein y Heston 93. Me refiero a la parte de los patrones de Mile, ¿no? Si aquí ven, observamos los puntos en verde, que son para un subyacente, y aquí tenemos caso sobre ese, que es el inconsciente, que nos dice si la opción está dentro del dinero, en el dinero o fuera del dinero, ¿no? Este es un SMILE y este es un SMIC. Nosotros vamos a observar esto en los mercados de divisas y esto en los mercados de equity. Paso a la parte de la ecuación diferencial estocástica de modelo Heston, donde observamos aquí es un movimiento browniano, de nuevo, pero ahora esta VDT es la raíz, es la volatilidad, y esta volatilidad está conducida por un proceso que se conoce como proceso de Orte-Nullbeck, que es menos B por raíz de V de T de T más delta por dWT. Y aquí la covarianza entre los dos procesos, que es el browniano de 1T y de 2T. A través de ciertos cambios de variable, y aplicamos el medito al proceso seguido por la varianza VDT, llegamos a esta expresión que nos dice que la volatilidad va a ser conducida por esta ecuación, en la cual este teta es el valor al cual va a converger a un valor de largo plazo VDT con una velocidad kappa más sigma, que es la volatilidad de la volatilidad, por raíz de VDT por dWT. Llegamos a esto con estos cambios que aparecen aquí y algo muy importante que es 2K por sigma mayor que sigma cuadrada y V de 0 es mayor que 0. Esta condición que vemos aquí se conoce como condición de Feller, que nos asegura que las trayectorias siempre van a ser positivas. Y esto también cuando estemos haciendo la programación, pues también tenemos que verificarlo. Paso a la parte de discretización. Este modelo que aparece aquí lo ponemos en un esquema de Euler, que es ST más delta T igual a S sub T más R, S sub T delta T más raíz de V de T por S sub T por E sub S por raíz de delta T. Y V de T más delta T es igual a V de T más kappa por teta menos V de T por delta T más sigma por raíz de V de T por epsilon V por delta T. Estos que tenemos aquí son los proxies para el browniano, este W1T y el otro es para el proxy para DWT. Entonces, donde, como dice aquí, en un esquema de Euler y una medida neutral de riesgo, es decir, cambiamos la μ por la R. ¿Sí? Como ven aquí, cambiamos la μ por la R. Paso ahora a, si simulamos con este procedimiento, hacemos S sub 0 como el precio spot y V de 0 como la varianza inicial. Y generamos variatorias normales correlacionadas, porque así estamos en el mundo normal. Y aquí hay algo que ustedes o nosotros vemos en métodos matemáticos,
es la opción de Cholesky, que es transformas una matriz de correlación en dos matrices, una triangular inferior y una triangular superior, de tal manera que el producto de esas dos recuperas la matriz inicial y generas en la trayectoria y hacer estimaciones, ¿no? Algunas observaciones sobre esto es, hay ciertos problemas relacionados con la convergencia del proceso de reducción de la volatilidad, y el segundo es la posibilidad de que estén valores negativos. Entonces aquí generamos la condición de Feller, y esto hace que, si observan aquí, tenemos una raíz. Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos una raíz acá, miren, tenemos una raíz aquí. Entonces, para hacer la simulación existen dos procedimientos, de las cuales eh, truncamiento, es decir, tenemos el máximo de entre 0 y VDT o el valor absoluto de VDT. Otro enfoque es hacer la estimación con acción del proceso de varianza, que es el proceso de Cox-Ross, y también podemos hacerlo a través de la chi cuadrada. En el caso del modelo Geston, tenemos exactamente casi el mismo procedimiento, pero ahora tenemos una parámetros adicionales, que es kappa, teta, sigma, rho y además v sub 0. Hacemos también el procedimiento, que es delta t igual a t sobre n, estableces las dimensiones de SV, y la opción de Cholesky, esta matriz sigma, que la descompones en dos, como aparecen aquí, y el producto recupera la inicial. Entonces, teóricamente lo que hacemos es, con Cholesky genera Z2 a través de esta expresión, dado que Z1 y Z2 son normales estándar, y el proceso kernel es VDT más delta T, VDT menos 1 más kappa por teta VDT menos 1 por delta T más sigma por VDT menos 1 por delta T por Z2. Y también para su T, y aquí vamos a elegir truncamiento. Bajo este esquema, igual generamos trayectorias y calculamos los rendimientos, y después calculamos el VAR y el CIVAR, al igual que lo hicimos en la parte anterior. Entonces, el VAR en este caso lo vamos a calcular como un percentil dado nivel alfa, mientras que el CIVAR se calcula como el promedio de las pérdidas que superan el VAR. Y aquí viene la observación. No, obviamente que estos modelos no son comparables, y los vamos a hacer comparables a través de dos maneras. La primera, hay que igualar la volatilidad instantánea inicial, que es útil cuando nos interesa comparar el comportamiento de los modelos partiendo de las mismas condiciones de volatilidad en el momento cero. Es decir, la sigma del movimiento hamiltoniano va a ser igual a raíz de V sub 0. Y el otro es igualar la volatilidad promedio esperada a largo plazo. Eso es más relevante cuando hay periodos, digamos, mayores que un año, si es largo. En este caso, la sigma del movimiento hamiltoniano va a ser igual a raíz de teta, ¿no? Que es el valor de largo plazo al cual tiene V sub t. Entonces, para una conversión más rigurosa, en la práctica lo que tendríamos que hacer es, con naturales, estimar los parámetros del geometría browniano, estimar los parámetros de Heston a través de otros métodos, que si los platico aquí son varios. Uno es máxima restrictud o proxies para volatilidad, y otro más hacia mercado es con una serie de sonrisas de volatilidad. Tú tomas los precios en el caso de Mexder y ajustas mediante ciertos procedimientos, que uno de los cuales es a través de funciones de pérdida, que es la diferencia entre el precio observado y el precio teórico. Minimizas esa distancia y de esta manera calibras, porque es la palabra, calibra los parámetros de Heston dado precios de mercado reales, esos otros. Y aquí vamos a hacer el ejercicio únicamente con parámetros dados, que son los que aparecen aquí: S0, T, R, K, kappa, teta, sigma, V sub 0, rho, M y N, donde aquí el número de simulaciones va a estar dado por 10 a la 5, que es 1.000.000, y delta T va a ser igual a 252, o 1 entre 252, ¿no? Entonces haces la discretización. Obviamente que cuando estaba haciendo la simulación voy a hacerlo con los mismos datos, es decir, 1, 2, 3, 4, calculas el VAR por Monte Carlo, tanto con movimiento hamiltoniano y con el modelo de Heston, y la comparación inicial hacemos que la V sub 0 es 0.04, entonces la sigma del movimiento browniano va a ser 0.02. Y aquí la tasa de riesgo es igual a 0.05, ¿no? Tienes un precio inicial de 100, el plazo un año, y estos parámetros, ¿no? Aquí observen que tenemos, cuando estaba haciendo este ejercicio, lo hice considerando los parámetros iniciales del modelo clásico de Heston, donde considera que la rho es igual a menos 0.75. Entonces, hacemos esa estimación y resulta que generamos trayectorias del
movimiento geométrico browniano y histograma, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos S sub t y la ajustamos a estos valores finales de cada trayectoria y observamos que es simétrica positiva, se ajusta casi a una normal, pero observamos que no lo hace. ¿Por qué? Porque si observan aquí estos puntitos que se salen, significa que el modelo de Heston a través de el coeficiente de varianza o volatilidad hace ese sesgo que observamos empíricamente en los rendimientos de los activos. Y eso es algo robusto, en el cual algunos analistas o traders siguen utilizando este modelo para hacer ciertos análisis, ¿no? Ese es el parámetro geométrico booleano. Para con la segunda ecuación, que es la dv sub t. Observamos aquí que tenemos 0.04 porque así lo pusimos. Y estas son las trayectorias para la volatilidad, para v sub t. Y de nuevo hacemos el histograma de los valores finales de cada trayectoria. No son normales. eh, y observamos que tiene un sesgo positivo, ¿no? Paso ahora sí a la parte de los resultados, con las curvas curvas de bar y de C-bar. Entonces vamos a comparar primero el bar y el C-bar con momento freudiano versus bar y C-bar con modelo de Heston. ¿Qué observamos? Si noten por acá que este, tenemos aquí el nivel de confianza 90, 92, 94, 96, 98 y 100. Y aquí la pérdida de 0.20 hasta 0.50, ¿no? Con esos datos que tenemos en el cuadro anterior. Entonces, ¿qué observamos? Que en ambos casos tanto bar MGB y C-bar MGB y bar Heston y C-bar Heston, las curvas de C-bar siempre, la negra y en este caso el azul, está por encima tanto del C-bar con movimiento genteriano y el C-bar con modelo Heston. ¿Qué significa esto? Que este, esta pérdida es una prueba fundamental del CIBAR, ya que representa la pérdida promedio de los peores escenarios, es decir, cuando la pérdida del CIBAR y siempre será igual o mayor que el VAR en sí mismo. Otra observación es que las curvas muestran una tendencia creciente en el valor absoluto de la pérdida a medida que aumenta el nivel de confianza, como pueden observar acá. ¿Y qué significa esto? Que esa diferencia entre el VAR y el CIBAR se reduce en los niveles de confianza más altos, es decir, hacia la derecha y la derecha, como pueden ver acá, en ambas gráficas. Y esto hace que subraya más bien la capacidad del CIBAR para capturar la magnitud y la velocidad de las pérdidas de eventos extremos que se encuentran en la cola de la distribución de los rendimientos. Ahora sí, vamos a comparar el VAR con Heston y movimiento geométrico para ser consistentes y el CIBAR con Heston y movimiento geométrico booleano. ¿Qué observamos? Algo similar, pero ahora observen que esa diferencia es un poco menor, pero de igual manera, aunque digamos que es menor, es significativa, porque en todos los casos, tanto el bar con Heston y MGB y el C-bar con Heston y MGB, siempre el, 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 el bar y el C-bar con Heston siempre son mayores que el bar con movimiento geométrico y el C-bar con movimiento geométrico. Esto es muy importante porque nos demuestra que las características teóricas de la RO y la sigma que modelan, tanto la RO modela el sesgo y la cortosis con la sigma, tienen propiedades más, digamos, más consistentes como modelar los rendimientos teóricos que se observan en los mercados. Ahora bien, eh, en general, la curva del bar tiene como que están 50 por encima del curva del bar, tiene como mediano, especialmente en niveles de frecuencia más altos, es decir, los percentiles de la cola izquierda, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el modelo Heston predice pérdidas potenciales mayores en escenarios extremos en comparación con el movimiento geométrico. Y la curva decimal obtenida con el modelo Heston, es decir, estas dos que son las rojas, son, para todos los niveles de confianza, están por arriba de las curvas del movimiento geométrico. Esto indica que el modelo Heston predice pérdidas promedio mayores en los escenarios de cola extrema en comparación con el movimiento geométrico, ¿no? Y otras conclusiones es, ¿cuál es la influencia del modelo en la estimación del riesgo de cola? Es decir, a niveles de confianza mayores, el modelo Heston, como le casi correlación negativa, porque así lo definimos, entre el precio y la volatilidad, genera distribuciones de rendimientos con colas más pesadas que la normal, lo que resulta que los valores de VAR y CIVAR sean mayores que con el viento geométrico booleano. Esto implica que una superioridad del modelo, ya que captura mejor el riesgo de mercado porque ofrece una estimación más prudente
o más precisa de las pérdidas potenciales en escenarios adversos asociados a una alta volatilidad. Y obviamente que el papel de ICIBAR como unidad de riesgo complementaria es, significa que esa importancia de comprender la magnitud de las pérdidas una vez que se ha superado el umbral de VAR. Algo que no viene aquí es que, obviamente que esto es un ejercicio teórico, como les decía, hay que hacer eh, estimaciones con otros modelos, de tal manera que los resultados que podemos obtenido con este análisis podrían ser diferentes. Es decir, si hacemos con, por ejemplo, ahorita que no está de moda, pero es muy importante, los famosos criterios ESG, hay un índice aquí en la bolsa, índice asociado a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, en las cuales las empresas que cotizan en bolsa tienen esos criterios y lo reflejan en sus estados financieros, y hay ciertas normas contables en las cuales para un inversionista también es atractivo invertir en empresas que que estén adoptando estos criterios allí. Listo, es todo por mi parte. Finalmente aquí les presento unas referencias en las cuales ustedes pueden consultar pues, más a fondo este tipo de modelos. Y si alguien quiere la presentación o el notebook en la cual genere estos resultados, también se lo puedo hacer llegar. Y creo que es todo por mi parte. Es todo por mi parte, estimado Jorge. Si hay alguna pregunta, con gusto se los puedo responder. Y muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta pequeña plática. Gracias. Doctor, muchas gracias. Sí, por favor, si nos hiciese llegar la presentación para Claro que poder sí, compartirlo ya una vez, ¿no? Ajá, el seminario, justo los chicos nos comentan por interno, ¿no? Porque parte de este seminario es también compartir, porque a veces se pierde un poquito las conferencias, algunos no entran, ¿no? Entonces es interesante también poder tener los materiales, ¿no? Para compartirlos. claro, claro, claro Eh, que sí. Perfecto. Entonces, bien, Si hay bien, alguna chicos. pregunta, Chicos, con hemos gusto. dejado sí, hemos dejado un link por aquí por el chat de Zoom para que puedan hacer llegar, están haciendo llegar algunas preguntas, ya, pueden consultar también al doctor, aquí estamos dejando un link para que den llegar sus consultas y ¿Ok? nos hacen llegar un tema, le comparto una pregunta, doctor, que nos hacen Claro llegar. que sí. Bien, bien. Nos escribe aquí, ¿qué herramientas estocásticas serían complementarias a esta investigación? Esa es la primera pregunta que Ok, nos escriben, doctor. sí, claro. Ok, entonces, este, bueno, aquí, dadas las limitaciones del trabajo, mm, una de ellas es estamos trabajando con condiciones normales, ¿está bien? Entonces, yo lo hice en Python, lo hice con SymPy, generé las normales, ¿está bien? Otra herramienta estocástica que podemos utilizar es en lugar de generar la normal, ¿por qué no utilizas una distribución diferente como es la TD-Student? O utilizas una distribución diferente de valores extremos como una Goblet, como una Pareto o una similar que modele mejor las colas. Entonces, ¿qué otras herramientas estocásticas? Bueno, aquí estamos mezclando dos modelos eh, teóricos que son geometría Browniano y el modelo de gesto, ¿no? Ambos son modelos en tiempo continuo, pero cuando lo pasamos a tiempo discreto tenemos que hacer ciertas simulaciones y hacer el análisis de los datos. Podríamos utilizar otro tipo de modelos que en lugar que tomes un solo factor en el geometría Browniano, tomes tanto la tendencia, que mu ya no sea constante, sino también que sea aleatoria. Entonces ahora ya no tienes una sola ecuación, ¿no? Sino tienes un sistema de tres ecuaciones diferentes estocásticas, una que modela el precio, otra que modela su tendencia, otro que modela la volatilidad y a su vez otro que modela la tasa libre de riesgo. Entonces tienes tres ecuaciones diferentes estocásticas en las cuales tienes ese sistema y también podrías hacerlo a través de modelar de nuevo el VAR y el CIVAR con este tipo de modelos. ¿Cuál es la complicación? Así como decía nuestro profesor de econometría, decía que un modelo, eh, si sigues las reglas, me refiero a las reglas de, de Box, eh, eh, que es eh,
¿Para qué vas a utilizar el modelo, no? Un modelo parsimonioso con parámetros un poco, digamos, con parámetros que explica las mismas propiedades de un fenómeno que otro modelo que tiene muchísimos parámetros. Eso hace que ya no sea parsimonioso. Entonces, si tienes un modelo parsimonioso que explica mejor un fenómeno, pues vas a utilizar ese, salvo las pruebas que pueda pasar, ¿no? Obviamente que es a nivel teórico. Entonces, ¿qué otras herramientas estocásticas pueden utilizar diferentes distribuciones o utilizar, este, si lo vas a hacer para investigación, como es en este caso, pues utilizas un proxy para la volatilidad, que es hacer una regresión lineal a través de simular con valores iniciales del modelo Heston y estimas la rho, la sigma, la kappa y la teta a través de ese modelo, ¿sí? Que es un modelo estadístico. Eh, y también puedes utilizar criterios bayesianos, es decir, tienes la a priori, ahora cómo calculas la posteriori a través de una regresión lineal, pero bayesiana, ¿sí? Esa es otra línea de investigación que podríamos seguir. Y finalmente, otros tipos de modelos que ahorita pues, ustedes pueden buscar en internet, que hay muchísimos extensiones a este modelo teórico de Heston, es en lugar de tomar este, una serie de tiempo normal, ¿por qué no aplicas modelos de deep learning, es decir, redes neuronales para calibrar este tipo de modelos con datos reales? ¿Y eso qué significa? Que vas a tener acceso, seguramente que si se lo permiten, a grandes volúmenes de datos y con el poder computacional de hoy en día, pues puedes hacer estimaciones más realistas, pero sobre todo con mayor velocidad, porque al final de cuentas, si estás en la academia, bueno, las partes de escribir no son tan estrictas como cuando estás trabajando en la vida real, que en mi experiencia es, tienes que dar información a la alta dirección para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones implican este, costos económicos tanto para la empresa y como para uno como analista, ¿no? Uno tiene que seguir las reglas y saber decir, voy a dar un número a tiempo que un número a destiempo que no me permite tomar una decisión eh, eh, que afecte a esa empresa, ¿no? Listo. Doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, tenemos un par de minutos. Listo. Nos escriben, ¿qué pruebas estadísticas han asegurado la robustez del modelo? ¿Podría enfatizar en una de ellas? Pruebas estadísticas, primero, una prueba estadística, eh, hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, las pruebas estadísticas, que obviamente que es una parte más adelante que uno tendría que hacer, es, tómate un portafolio inicial, este, y estima los parámetros con geometría booleano y con marco Heston y haz tu análisis de backtesting, ¿sí? Y haz tu análisis de estrés. Y ahí podremos verificar que efectivamente la hipótesis es modelo de Heston a través de parámetros calibrados con datos reales es consistentemente mejora la medición de riesgo de mercado. Entonces, esas pruebas estadísticas me refiero al backtesting o análisis predictivo en español y el análisis de estrés. Eso en la parte cualitativa, digamos, del modelo. En la parte cuantitativa, pues esas pruebas estadísticas podemos hacerlo a través de pruebas de normalidad, como es utilizar la clásica, que es la de Harkevera, o otras que son no paramétricas, ¿sí? Que genera qué tan normal es ese modelo, porque obviamente que lo tenemos que decir. En la academia o en los papers, obviamente que se hace uso de la normal por su tractabilidad o su solución analítica, pero en la vida real hay diferentes distribuciones que se pueden ajustar mejor a esos datos, ¿no? Y finalmente concluyo con decirles que uno cuando es estudiante ocupa muchos modelos, ve muchos libros, muchos papers, y cuando uno se va a la práctica real, no solamente es un modelo que se va a adaptar mejor los datos, tienes que hacer muchísimos modelos y sobre todo que seguir las metodologías aprobadas por el Comité de Administración de Riesgos que están reflejadas en el Manual de Administración de Riesgos, ¿no? Y me refiero a este manual porque incluye todo, ¿no? Incluye riesgo crédito, riesgo operacional, riesgo mercado y otros que son interesantes. Entonces, para ustedes, estudiantes si hay aquí, yo les recomiendo que estudien mucho Python, utilicen
software actualizado, este, eh, literatura y sobre todo que usen, digamos, su intuición también para la toma de decisiones. ¿Sí? Esto por mi parte. Gracias. Ya, doctor, una última pregunta, estamos ahí, porque parece, a ver, dice, ¿se puede realizar una estrategia de cobertura que reduzca el par en 25% con este modelo? Ujú. A ver si entendí. Par, par, que reduzca el par en 25%. No le entiendo muy bien su pregunta. Sí se pueden hacer coberturas, que es otro tema asociado a esta parte de Monte Carlo. ¿Por qué? Si voy bien y le respondo a la pregunta, eh, hay algo que se llama las griegas, que son la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en los demás parámetros, manteniéndolos constantes, que es la delta, la gamma, teta, rho y la vega. Y también hay esas griegas para el modelo de Heston. Entonces, hay coberturas delta que se pueden hacer a través del modelo Black-Scholes y también a través del modelo de Heston. ¿Qué significa esto? Que también hay griegas o sensibilidades de precio de opción del modelo Heston con este, con ese tipo de, con este enfoque, ¿no? Y la cobertura, me imagino que es la cobertura delta, porque definirlos en punto 25 es muy aventurado. Digamos, para que tengas esa precisión, tendrías que hacer un análisis más profundo, es decir, el mercado se mueve continuamente. Entonces, yo he conocido a algunos traders que dicen, yo nomás hago multiplicaciones. ¿Por qué? Porque aquí mi monitor de Bloomberg me dice toda esa información. Digamos, me dice la delta, la gamma, la teta, la rho, la sigma, hasta las ideas de segunda generación y me dicen cuánto tengo que comprar o cuánto tengo que vender para tener esa posición delta neutral o gamma neutral o delta gamma neutral, ¿no? Y hacerlo en el momento. Entonces, espero que le haya respondido a su pregunta. Sí se pueden hacer coberturas, obviamente que es otro tema muy interesante a través de las opciones, con las tradicionales coberturas delta o coberturas delta gamma, tanto con modelo Black-Scholes o modelo Black-76 o modelo Garman-Kohlhagen para opciones y con el modelo de Heston. ¿Y a qué me refiero esto? Que, digamos, en los libros siempre nos dan las cosas muy padres, a uno le gusta, eh, pero ya en la vida real, los modelos son una aproximación de lo que pasa en la realidad. Entonces, sí hay que tener cuidado al estar haciendo esas coberturas porque implican cierta pérdida, ¿no? Listo. Doctor, bien, pasamos a la parte final. Eh, Creo que se puede ver en pantalla. Sí, Bien, doctor. Bueno, agradecerle por haber aceptado esta invitación de parte de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de San Marcos. Y bien, a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De la Facultad de Ciencias Matemáticas, este seminario internacional de Economía y Finanzas Avanzadas, ¿no? 2026, se le otorga este certificado a usted, Ambrosio Ortiz Ramírez, en mérito a su participación como ponente en este evento organizado por el Grupo de Investigación en Ecuaciones y Derivadas Parciales, en conjunto con el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, auspiciado por el Decanato de la Facultad de Ciencias Matemáticas y el Vicerrectorado Académico de Pregrado. Bien, como decana la doctora María Natividad Segarra Garay y también como directora la magíster Violeta Alicia. Le estaremos haciendo llegar, doctor, este certificado de parte de San Marcos y nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias y esperamos estar contando con usted para una próxima oportunidad. Muchas gracias.